Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 213, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 17, el historicismo, 744, Weber, la posibilidad objetiva. El recurso a la aplicación causal, considerada como propia tanto de las ciencias históricas como de las naturales, es el punto fundamental en el que Weber se separa de la tradición del historicismo histórico. Este había visto en la explicación causal la renta propia de las ciencias de la naturaleza y contraponía a la misma, como procedimiento propio de las ciencias del espíritu, la comprensión inmediata, intuitiva y sentimental del objeto individual. Weber abandona esta antítesis y considera que el mismo comprender, lejos de ser un procedimiento intuitivo y emotivo, desemboca en una interpretación constituida esencialmente por una explicación causal. Y así afirma Weber. Para la historia en particular, la forma de la explicación causal deriva de su postulado de una interpretación inteligente. La interpretación del historiador no se dirige a nuestra capacidad de subordinar los hechos, como ejemplares, a concepto de especie y a fórmulas, sino a nuestra confianza con nuestra tarea, que se nos presenta cotidianamente de comprender el acto humano individual en sus motivos. La explicación causal se presenta con caracteres propios en el terreno de las ciencias histórico-sociales. En primer lugar, se trata de elegir, entre la infinidad de los factores que determinan un objeto histórico, una serie finita de tales factores que constituyen un campo específico de investigación. Y la posibilidad de esta elección se funda en los valores que orientan la investigación. En segundo lugar, se trata de determinar, entre los elementos de una serie causal así individualizada, un esquema de relaciones que sea susceptible de control o verificación. A esta segunda exigencia responde el uso de la noción de posibilidad objetiva, que Weber considera fundamental en la explicación historiográfica. El recurso a esta noción se hace aislando en un proceso histórico una o varias componentes causales objetivas, en el supuesto de que tales componentes fueran cambiadas y preguntándose si, con este cambio, el proceso histórico hubiera tenido el mismo fin que ya conocemos u otro. Como la ilustración de este procedimiento, Weber aduce un ejemplo tomado de la Geschichte des Altertums de Edward Mayer, relativo al significado histórico de la batalla de Maratón. Esta batalla fue la decisión entre dos posibilidades. Por un lado, el predominio de una cultura religioso-teocrática. Por otro, la victoria del mundo espiritual helénico, de cuyos valores culturales somos herederos. En Maratón prevaleció esta segunda posibilidad, y este predominio fue, a su vez, la condición preliminar de una cadena de acontecimientos que tiene su importancia en la historia universal. Ahora bien, nuestro interés histórico por aquel acontecimiento se funda precisamente, según la opinión de Weber, en la función decisiva que él mismo ejerció entre las dos posibilidades que se dividían el campo. Sin la valoración de tales posibilidades, afirma Weber, y de los insustituibles valores culturales vinculados a aquella decisión, será imposible determinar su significado. Y será imposible, de hecho, comprender por qué no la consideramos equivalente a una escaramuza entre dos tribus de cafires o de indios. En otros términos, la explicación causal no consiste, según Weber, en reconocer un acontecimiento como necesariamente determinado por la serie causal, igualmente necesaria, de los acontecimientos anteriores, sino más bien en aislar, en una situación histórico determinada, un campo de posibilidad, en mostrar las condiciones que han hecho posible, en aquella situación, la decisión en favor de una posibilidad determinada, y, en fin, de esclarecer el significado de esta decisión mediante el cotejo con las demás posibilidades que constituían, con el mismo título, la situación histórica en cuestión. Todo este esquema estriba en la noción de posibilidad, y más específicamente de posibilidad objetiva. Weber advierte que la categoría de la posibilidad nunca ha de entenderse en forma negativa, es decir, en el sentido de expresión de ignorancia o de saber incompleto, como cuando se dice es posible que el tren haya pasado, porque no se sabe si ha pasado,
sino en el sentido positivo, o sea, en cuanto designa anticipaciones o esperas, previsiones o perspectivas que tienen una controlable base real. Pero para que se reconozca objetiva en este sentido, la posibilidad ha de fundarse por un lado en hechos demostrables a base de las fuentes y pertenecientes a la situación histórica de que se trata. Por otro lado, ha de ser conforme a reglas empíricas generales, es decir, a un determinado saber nomológico. Por ejemplo, en el caso de la batalla de Maratón, las dos posibilidades que se enfrentaban no solo deben resultar de los datos documentables, sino que ambas deben ser, incluso la que no se ha verificado, conformes a las reglas generales de la experiencia y, en primer lugar, a las que rigen la motivación de la conducta humana. El saber nomológico no se excluye del conocimiento histórico, sino que se utiliza instrumentalmente como criterio para la autenticación de las posibilidades objetivas. Y para cumplir con este objeto, dicho saber debe constituir conceptos de tipos ideales, esto es, cuadros conceptuales uniformes que acentúan o llevan al límite las uniformidades repetibles en un gran número de fenómenos empíricos que pueden servir como términos de confrontación para ensayar el significado de los mismos fenómenos. Según Weber, existen conceptos típico-ideales de particulares objetos históricos, por ejemplo, del cristianismo, del capitalismo, etc. Y los conceptos de economía política que nunca se realizan en su pureza ideal en la realidad empírica, pero sirven como medio para entenderla y para explicar sus condicionamientos. En todo caso, los conceptos ideales típicos constituyen uniformidades límites, indispensables para la investigación historiográfica por la determinación de la individualidad de sus objetos.